no había no había un almanaque, ¿no? No había un calendario, no había teléfono, no había, las personas se ajustaban mucho por el sol, la luna y todas estas estaciones. Por eso a veces se hace 2 días. También hay otros argumentos en cuanto a por qué 2 días también, incluso en otras festividades, y tiene que ver también con el tema de que se le da la oportunidad al pueblo de Israel que vive fuera de la tierra a poder tener más conexión con la festividad, ya que los sabios consideran que dentro de la tierra de Israel hay más kedusha, es decir, hay más conexión porque hay una energía, algo allí diferente a los demás pueblos. Recordemos que en Eretz Israel es el único estado judío donde se puede realmente todo el mundo, hasta los Shabbat a nivel del país, se respeta, ¿no? Hay ciertos lugares que no, pero casi institucionalmente el Shabbat debe de cerrar todo, sea observante o no sea observante. Es decir, que es el único país donde se guarda Shabbat en todos sus ámbitos. Sin embargo, fuera de Israel no se guarda Shabbat. La persona, no hay una constitución que diga se guarda Shabbat. Por eso, entonces los Jajamín dijeron, vamos a hacer 2 días para que haya más conexión, a que ellos puedan alcanzar lo que se alcanza en Israel en un solo día, ¿no? De esa festividad. Eso también es otra interpretación y está bien también. Así que por eso hoy Shabbat, porque las personas me preguntan, ¿por qué el jueves y por qué hoy también Shabbat? Bueno, es más o menos los argumentos de nuestros Jajamín que escribieron. Hay tantas cosas por descubrir de este evento. Se dice que Yom Kippur es un día también muy, es decir, de gran relevancia, ¿no? El ayuno de Kippur, pero dice que aunque los cielos son abiertos, realmente es para inscribirnos, nosotros inscribirnos, ¿no? Que nos podamos inscribir en el libro de la vida. Sin embargo, en Shavuot también se abren los cielos, pero es al revés. No es para inscribirnos, ahora es porque ahora Hashem nos va a dar un libro. Si nos va a dar algo. En Yom Kippur nosotros le damos a él, es decir, le damos ese espíritu quebrantado, esa alma flagelada, es decir, como tal en ayuno, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, así dice. Sin embargo, en Shavuot es Matán Torah. ¿Qué significa Matán? Es decir, no recibir, dar. Matán significa dar y Kabbalah significa recibir, Kabal, ¿ok? Recibir. Y es Hashem otorgando la Torah, otorgando una ketubá. Ketubá es un contrato de matrimonio. Hay tantas cosas que aprender de estos grandes misterios que sucedió hace más de 3.300 años, que fue Matán Torah en Har Sinai, en el monte Sinai. Hay una expresión en el libro de Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, que dice, Veyom hatunato veyom samachtibo. Veyom hatunato veyom samachtibo. ¿Qué quiso decir el rey Shlomo Hamelech? Con esta expresión está diciendo que es el día de la boda y es la felicidad del Creador. Es decir, el día de la boda, el Creador está pero sumamente feliz. Si hay un día, por así decirlo, que Akadosh Baruj Hu estuvo más feliz que nunca, fue el día de Shavuot. Hay una pregunta que pudiéramos hacernos y es, ¿por qué está feliz el Creador? ¿Por qué está feliz? Bueno, Moré porque se va a casar, y es verdad, pero antes no estuvo feliz Vamos a ver si antes sí o no, si antes hubo un contrato, si antes sí. Por ejemplo, nosotros, antes de Shavuot, ¿no? ¿Estuvo feliz la humanidad? Bueno, en parte sí, en parte no. Pero dice que aquí fue la felicidad, una felicidad que no se comprende del Creador de lo que iba a pasar. Es decir, él estaba anhelando este día. De hecho, desde la creación, Hashem ya estaba anhelando este día. Recuerden que Hashem lo sabe todo, sabe el pasado, el presente y el futuro. Y él sabe la fecha que iban a acontecer las cosas. Es interesante cómo cuando nosotros decimos el Kiddush de Shabbat, no sé si ustedes lo hacen en hebreo, pero se dice Yom HaShishi Va'eluhu Hashamayim Va'aretz. Se dice, y fue el día sexto, no séptimo, sexto. Dice que
Dios culminó en el día realmente sexto, parte de la creación, porque el día sexto también vemos el hombre, pero dice que el día sexto ya fue terminado todo, simplemente que ahora delegó al hombre todo lo que creó para que él se enseñoreara de la creación. Por eso no dice Yom Shevi, dice Yom Hashishi Vayeluhu Hashamay Baretz. Es decir, y fue el día sexto. Y es tremendo cómo el día, ya aparte que habla de un día específico de la creación del hombre, ese día Hashem se casó, como así decirlo, con la humanidad, con Adán Arishon. Recuerden que Adán no es hombre masculino, como decir el hombre físico. Adán significa humanidad. Cuando Hashem crea a Adán Arishon, hace un pacto con Adán también. Y eso es una primera ketubá. Es decir, Hashem tuvo una ketubá allí con Adán y le dio órdenes, así como el esposo le da un anillo a la novia, ¿verdad? Hashem también le dio ese anillo. Dice que fue el hombre un ser viviente, y dice que fue a imagen y semejanza de Boreolam, del Creador. Quiere decir que cuando Dios decide crear el hombre, hace un pacto con el hombre y se casa con el hombre, por así decirlo. Esa fue la primera ketubá. Pero ¿qué pasó? Como todos ya sabemos la historia, el hombre rompió ese pacto. Lo rompió desobedeciendo. No voy a contar, por supuesto, la historia, pero ya ustedes requete saben la historia del pecado de Adán y Javá en Gan Edén. Y esto hizo que de nuevo hubiera una ruptura que se iba a arreglar en el 6 de Sivan. Es interesante cómo la fecha es 6 de Sivan. Y aquí vemos también que dice fue el día sexto. Es decir, el número 6 es interesante. En el número 6 Hashem decide casarse con Adán, por así decirlo. No es una expresión, ¿ok? Casarse es tener un pacto. Adán rompe ese pacto y ahora el 6 de Sivan vuelve a tener un matrimonio. Es decir, hay otra que tú Hashem por su misericordia decide volver a casarse, volver a romper, a establecer los lazos que el hombre había roto, por así decirlo. Pero es 6 de Sivan, Yom Hashishi, día 6, ¿verdad? Es interesante que hasta el día 6 de Sivan, es decir, desde la creación, después que Adán Arishon pecó, todo esto, hasta el día 6 de Sivan había en el mundo, de una u otra forma, pura bondad, ojo, de parte de Akadosh Baruj Hu para la humanidad. Es decir, hay unos salmos, por ejemplo, de David, donde se dice, y lo cantamos aquí, no las veces que lo tiene en nuestro libro de oración y los salmos, que decimos, Jodula Donai Quito, Kiliolan Hasdo. ¿Saben cuántas veces David Hamelech, el rey David, dice Jodula Donai Quito, Kiliolan Hasdo? 26 veces. Incluso es interesante que el nombre de Hashem, Yu Hei Ba Hei, su numerología es 26. Yod suma 10, suma 5, Hei, Va 6, 10, Hei. Sumado es 26. Es interesante cómo David habla de Kiliolan Hasdo, pero 26. Y es interesante también cómo desde la creación hasta Matan Torah, hasta Shavuot, hay 26 generaciones. 26 generaciones desde Adán Arishon hasta Matan Torah, 6 de Sivan. Y el nombre del Eterno, el tetragrama, también nos da un mapa sobre esto. Dicen nuestros sabios que la Yod representa la generación del diluvio. La generación del diluvio, la Yod. ¿Cuánto vale la Yod? 10 generaciones allí. Luego vino la Torre de Babel. ¿Cuánto suma la Hei? 5 generaciones hasta la Torre de Babel. El que le guste estudiar cronología, todo puede estudiar en casa. La Vav suma 6. Sodoma y Gomorra, la generación de Sodoma y Gomorra. Y la última Hei suma 5 y es la generación de las plagas de Egipto, ¿no? Esa generación hasta llegar, por supuesto, a Matan Torah. Es decir, que 26 generaciones vivieron pura bondad de Akadosh Baruj. Ahora, cuando digo bondad de Akadosh Baruj, es que el hombre no era responsable, es decir, no necesitaba esforzarse para obtener
el beneficio. No había tantas mitzvot. Recordemos, ¿para qué la Torah? Ya no hubo Torah antes, de eso vamos a hablar al ratico. Pero no había mitzvot establecidas todavía como tal. Por eso necesita el pueblo de Israel una constitución que tiene legislación para un pueblo, tiene leyes para un pueblo dietéticas, leyes de la guerra, leyes de liturgia para el de sacrificio, leyes de moralidad, jurisprudencia. Entonces eso no había. ¿Por qué no había? Porque todavía Hashem no había decidido hacer un contrato matrimonial. Por eso 26 generaciones vivían de puro gesed, de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Pocos llegaron a tener más conexión como nuestros patriarcas, Abraham Avinu, Isaac Avinu, todos Jacob Avinu también, nuestros padres también. Ellos sí alcanzaron un nivel más elevado que otras generaciones también, porque ellos decidieron ir más allá de la justicia. Fueron grandes tzadikim. Ahora, vemos que Hashem vio que valió la pena todo lo que hizo durante 26 generaciones hasta llegar a este momento donde entonces un pueblo, el pueblo de Israel, decidía comprometerse con Hashem, con la responsabilidad de llevar el Gesed al mundo. Antes de Matan Torah significa la entrega de la ley, antes de Matan Torah, el hombre no era responsable de llevar Gesed al mundo. No. Más bien Hashem tenía que decirle a Noah, vaya, sé pregonero. Pero Noah no tuvo Gesed. Ya hemos hablado de eso. Noah hizo lo que tenía que hacer. Noah dijo, arrepiéntanse porque viene una destrucción total. Pero eso no es Gesed. Eso es cumplir lo que Hashem le dijo. Gesed es decirle a Hashem, sálvalos. Noah nunca dijo eso. Noah hizo lo que tenía que hacer. Un justo, hizo la justicia, cabal, ¿verdad? Yo les decía a los hombres una vez, decía, cuando tú vas al mercado, ¿verdad? Y pide 1 kilo, no sé, de limón, y te quitan menos del kilo, ¿no? Eso usualmente, ¿se está haciendo justo allí? No. Ahora, si te ponen el kilo justo y usted ve el reloj allí, ¿está siendo justa la persona que te está vendiendo? Pero si te ponen más del kilo, ¿está siendo justa o injusta? No, más de la justicia. Eso es Gesed. Eso es bondad. Es decir, bondad es ir más allá de la justicia. Moisés no tuvo bondad. Noah no tuvo bondad. Noah hizo lo que tenía que hacer. ¿Saben cuántas ventanas tenía el arca de Noé? Una sola. ¿Por qué le hizo una sola? Porque era para que Hashem para que cuando él abriera la puerta y viera a toda esa persona ahogándose, se recordara que a él le faltó interceder a Hashem por la humanidad. Por supuesto que Hashem ya lo iba a destruir a todo, pero él quería también ver esa bondad de Noah. Oye, tú no vas a clamar como lo hizo Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham hubiese dicho, bueno, si tú dices, yo no me voy a meter en tus asuntos. Pero Abraham dijo, ya va Hashem, ya va. Y si hubieran allí 50 justos, bueno, pero ¿dónde están? Y si hubiera tanto, wow. Abraham tuvo Gesed Abraham, también lo fueron otros hombres. Entonces, aquí vemos ahora que el pueblo de Israel en Matan Torah era ahora el receptor de esto para llevar el Gesed al mundo. Ahora sí tenía una gran responsabilidad. Ya no es Hashem, ahora somos nosotros. Hashem nos da las herramientas para que nosotros podamos actuar. Antes Hashem actuaba. El hombre no tenía que actuar. Hashem y sus ángeles. Ahora le compete al hombre actuar. Porque ya tenemos las herramientas. ¿Verdad? Es como, imagínense, cuando nos casamos, ¿verdad? Nos dan, nosotros decimos a las esposas, te amaré en la fidelidad, te amaré en la enfermedad, en la pobreza, todo eso que decimos. Y colgamos el cuadro allí, ¿verdad? En la pared. La pregunta es, ¿de qué no vale el cuadro si no hacemos lo que está ahí? Una cosa es los mandamientos que están en el cuadro de cuando yo me casé, pero el día que mi esposa esté en cama, yo le voy a decir, no, el cuadro, mira el cuadro y te vas a sanar. No mira el cuadro y te vas a sanar. Esa palabra es para ti, para que tú la hagas. Por eso es bueno siempre el Hassán cuando se saca la Torah dice, no es el objeto en sí. El objeto no te sana. El objeto no predica.
el objeto no hace nada. Es un objeto, un pergamino. Tiene sus cosas, sí, pero no vale de nada si tú no accionas. Si tú no vives lo que está ahí. Por eso dice que la palabra está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿No está allí o está aquí? ¿En cuál de las dos está? Es el mismo ejemplo. Una que tú vas de lo que tú hiciste con tu esposa, pero tú tienes, el día que suceda, los parámetros que tú dijiste que iba a cumplir hasta que la muerte nos separe, tú tienes que hacerlo. Eso es la responsabilidad que tuvo Am Israel con Hashem. Y con nosotros también, porque cada Matán Torah que se repite en el año es como si fuera el primero. ¿Sabían eso? Es como si fuera el primero, como si estuviéramos en ese instante. 26 generaciones de puro Gesed, pero ahora le toca al pueblo de Israel llevar la bondad al mundo. Es interesante que cuando Dios da la Torah, hay un midrash. Para los que no saben, un midrash es como un relato que en tiempos antiguos se hacían tipo parábolas, porque había mucha persecución, mucho antisemitismo, la Inquisición también. Entonces muchos rabinos se cuidaban de hablar muy literal y escribían simbólicamente. Hay gente que lee los midrash y dice, los judíos estamos locos. ¿Qué es eso de que no sé qué voló? Que sí, cosas que parecen fantásticas. Sin embargo, el que dice eso no sabe estudiar el trasfondo histórico, cultural de los escritos judaicos. Entonces, un midrash puede haber cosas fantasiosas, pero realmente, igual que las parábolas que decía Yeshua también, ¿no? Entonces, cuenta un midrash que cuando Moshe, Hashem le da la Torah y ya Hashem va a decirle al pueblo, Hashem le dice, y algo que pudiera haber sucedido o no sucedido, pero algo que como midrash nos va a enseñar algo interesante, ¿no? Y Hashem le dice, Moshe, antes de enseñarle a los hombres las 10 palabras, enséñaselas a las mujeres primero. Y Moshe le dice, pero ya va, pero ¿cómo es eso? Si el hombre es el que tiene más mitzvot de cumplir que la mujer, más bien son los hombres. Dice, no, primero ve a la mujer y si ella acepta, los hombres van a aceptar también. Y dice, ¿por qué? Bueno, ¿te acuerdas allá en Gan Eden? Sí. ¿A quién yo le di las instrucciones? ¿A Javá o a Adán? Adán. Ajá. ¿Y quién la rompió? Es decir, ¿quién mandó allí? Ah, verdad, mandó Javá. Ah, quiere decir que Javá que tenía la instrucción Adán, y Javá no fue la que mandó realmente a no cumplir la instrucción. Entonces, ¿quién manda a la mujer? Bueno, dale las 10 palabras a ella. Y si ella dice, nace benishma, el hombre también va a decir, nace benishma. Eso nos deja algo interesante en un matrimonio, ¿saben? Hay un dicho que siempre dice, si mamá está mal, todos estamos mal. Sin embargo, al revés, diferente, ¿verdad? No sé, el que tiene su esposa sabe y sus hijos, si mamá anda mal en casa, las cosas no funcionan bien. Si papá anda mal, sí funciona. Pero es así. Porque la mujer es la reina del hogar, la mujer es la que inspira al hombre a cumplir la mitzvot. Si la mujer no está de acuerdo con muchas cosas, que no funciona, no va a funcionar a medias tintas. Hashem quiere que la mujer se contente con su esposo en todas las cosas que la Torah dice. Por eso se mira, es muy bueno decir, no, Moshe, dile a la mujer, si ellos dicen, está bien, me parece bien, dile a los hombres ya, porque los hombres van a decir, ¿y qué dijeron ellas? No, ellas sí dijeron que sí, fino, vamos a cumplir las 10 palabras. Es interesante cómo incluso hasta en el nombre del Eterno, el tetragrama, está allí el acontecimiento de Matán Torah. ¿Cómo así, More? Yod, ¿cuánto suma? 10. Volvemos al tetragrama, vimos 10 generaciones, ahora vamos a ver ¿por qué representa también Matán Torah el nombre de Hashem? ¿Qué significa, ¿cuánto suma Yod? ¿Cuántos mandamientos hay? Ok. La Yod habla de los 10 mandamientos. De eso, la Yod también es el nombre de el Mashiach también. Yod le viene Yeshua también. Dador de la Torah. Yeshua. También dice la Hei. ¿Cuánto suma Hei? Ajá. ¿Cuántas tablas Hashem me entregó? Eshnai Lujot, 2 tablas. La Hei, ¿cuánto suma? ¿Y cuántos mandamientos había en una tabla? Ok, la Vav,
¿verdad? Dice, More suma 6. ¿Qué es eso ahí? Bueno, la Vav es una conjunción. La Vav en el hebreo, en la gramática, es I. Es decir, I, como esta tabla y la otra tabla. Vav, es de conjunción. Ay, More, pero yo no sé eso. Bueno, estudia hebreo, ¿ok? Que van a comenzar las clases el 6, el 12 de junio. ¿Ok? Besrat Hashem. Ok, la I de conjunción. Y la última Vav, ¿cuánto suma? 5. Tenemos los 10 mandamientos en total, pero tenemos 2 tablas. De hecho, miren la Hei, 2 tablas y la I. También la Vav suma 6. 6 de Sivan. 6, Yom HaShishi. 6 número de hombre, Adam. Se le fue entregado a la humanidad, a la Torah. Es decir, es interesante cómo todo va encajando también el nombre de Hashem. La pregunta ahora aquí, en esta parte, está el pueblo de Israel, todo allí, Moshe, métanse allí en todo ese drama de la historia, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién decide buscar a quién? Es decir, ¿Dios decide buscar al hombre en esta parte o el hombre decide buscar a Dios? A ver, ¿quién decide buscar a quién para entregar la Torah? Es decir, ¿el hombre busca a Dios para que le entregue la Torah o Dios busca al hombre para que él le entregue la Torah? No entiendo. Dios busca al hombre, correcto. Dios busca al hombre. Bueno, hoy en día no sé, hoy en día este mundo, este sistema está corrompido y ahorita vemos a las muchachas buscando a los hombres, ¿verdad? Son las muchachas que buscan al hombre. Ya el hombre no tiene que preparar el sermón. Yo tuve que preparar un sermón. Paola está de testigo. Preparar un sermón, hacer compromiso con anillo, arrodillarme, pedir la mano, todo eso tuve que hacer yo, los parámetros tal cual. Citas, no tocarse, no nada. Entonces, aquí quien decide buscar es el hombre en una pareja, ¿cierto? El hombre decide buscar a su pareja. Ahora recordemos Adán y Jabá, ¿verdad? Adán y Jabá. Dios creó a Adán. Adán buscó entre los animales, no encontraba ayuda idónea y ahora Dios lo hace dormir. Lo hace dormir. Y dice que de su costado extrae a la mujer. Se la pone allí. Cuenta un midrash que cuando él se despierta no es que la ve. No hace así. Eva. No. Él despierta y bueno, ¿qué pasó, Señor? Y dice, bueno, ¿qué te sientes? Dice, oye, me siento incompleto. Antes yo estaba completo, aunque todavía no me hallaba ayuda, pero me sentí igual completo, pero ahora siento que me falta algo. Bueno, ese algo ya no está en ti, tienes ahora tú que encontrarlo. Dice que Jabá no estaba ahí, Jabá estaba por el Gan Edén, por allá, qué sé yo. Haciendo como las mujeres, siempre por ahí. Entonces Adán no dijo, bueno, que ella venga a mí, pues no se la sacó, que ella venga a mí. No quedar aquí para que ella venga. Dígale a Hashem que venga, porque yo soy el hombre. No, él fue y tuvo que buscar a Jabá. La tuvo que buscar, dice el Midrash, que fue complejo buscarla. Tuvo que pasar por muchas cosas, oposiciones, Adán para encontrar a su mujer. Cuando la encuentra, ¿saben qué dice? Gran poema de amor que le dijo. Dice, tú serás llamada varona, ¿no? Porque eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y será llamada Isha. Es decir, que Eva, calladita. Eva no dijo una declaración de amor, mi amor, y tú también eres carne de mi carne. Ella no dijo eso. El hombre fue quien decidió establecer un pacto con la mujer. Y le dijo la declaración de amor. Es decir, vemos que aquí quien busca a la humanidad es Hashem. ¿Saben que Romanos 3:16, si mal no recuerdo, dice, no hay quien busque a Dios? No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Es decir, nadie por su propio medio puede buscar a Diy. More, ¿cómo es eso? Yo trato de buscar a Dios. Vamos a ver. A veces esto tiene una paradoja, un masloquet. Como que, nosotros no nos compete buscarlo a Él. Realmente hay dos encuentros. Cuando Él nos busca a nosotros, ahora nos compete a nosotros buscarlo a Él.
Así sí funcionan las cosas. Pero quien decide buscar al hombre es Hashem. Él es que decide que tú entres a la que tú vas, que tú entres en este pacto, que tú entres dentro del pacto de la Torah, ¿verdad? Los alejados, aquellos que vienen y es parte de Am Israel, como decir, el olivo silvestre. Pero quien nos busca es Hashem. Ahora, no es que nos quedamos en la casa con los brazos cruzados hasta que Hashem no me busque y yo no salgo. No es eso. Vamos a ver que hay un protocolo de esa búsqueda de Hashem hacia ti. Hay todo un protocolo, ¿ok? Entonces, ¿quién busca a quién? Dios al hombre. Como en el tema de Adán y Javá. Él estaba buscando algo que se le había perdido. Algo que se le perdió. Cuando uno está en la época del noviazgo, ¿qué hace la persona? Bueno, no sé qué hace mucho, pero hay gente que hace una lista de qué es lo que quiere de la futura esposa, que sepa cocinar. Bueno, por eso la palabra que tú vas es eso, ¿no? Que tú vas a fregar, que tú vas a planchar, que tú vas a barrer. Esta es la que tú vas, ¿no? Y andan buscando esa que tú vas de la mujer. Sin embargo, eso es erróneo. De una u otra forma es erróneo buscar que tú vas, ¿no? Hay muchas cosas por la cual el proceso de un noviazgo pasa, hay un protocolo para que el hombre pueda hallar a la ayuda idónea. Es un protocolo, no voy a hablar hoy de noviazgo ni cómo hallar a tu pareja, pero sí hay un protocolo. Lo mismo pasó en Matán Torah. En Matán Torah había un protocolo. Recuerden que ya Am Israel se estaba preparando, purificándose, ¿cuántos días? 49 días. No es que llegó así, bueno, me caso a primera vista. Eso de amor a primera vista, eso no existe. No, ya el amor se estaba construyendo 49 días, 7 semanas, Shavuot. Por eso una pareja, alguien me dice, ¿cuánto lleva de novio? 1 mes y me voy a casar ya. Sí, está bien, te felicito si duran hasta que la muerte los separe. Pues. Puede ser, eso es relativo, ¿no? Pero no es bueno, ¿no? No es así. 49 días pasó a Israel para casarse con Hashem. Entonces, a veces, tampoco pasaron 2 años para casarse con Hashem. ¿Cuánto lleva de novio? 2 años y no se han casado. Ahí pasa algo raro también y puede pasar cosas que no convienen, ¿no? 49 días. De hecho, ¿sabían que un matrimonio judío pasa un proceso igual? Casi 7 semanas de preparación para hacer la boda. Allí la jupá, el shidud, sí, ya la jupá. Sí, 49 días donde el esposo se está purificando en una migbe, la mujer también. Todo eso pasa, 49 días y después de la boda duran 7 días la boda. La boda son 7 días, ¿no? Mi esposa siempre se queja porque nosotros preparamos tanto cosas en nuestra boda y casi no disfrutamos, es decir, bueno, a todos nos pasa así que la boda, 3 meses de preparación para 2 horitas de allí de festejo y la ceremonia, ¿no? Sin embargo, en una boda judía ortodoxa que se puede hacer son 7 días, ¿no? Lamentablemente nosotros no pudimos hacer ese transcurso de 7 días porque fue un tiempo, 2018, donde las cosas no estaban allí solventes para poder hacer este tipo de actividad. Pero sí disfrutamos, Baruch Hashem, esa fiesta, nuestra boda allá. Ok, entonces, se le perdió algo a Adam Arishon. A Dios también se le había perdido algo, pero ya lo había encontrado. A Adán se le perdió, pero ahora estaba preparando un pueblo que iba a decir, haremos y obedeceremos ese contrato, con ojos cerrados. Después entenderemos, pero con ojos cerrados, ¿verdad? Sabemos que la mujer, cuando el hombre le está haciendo la declaración de amor, le dice, sí, acepto. Pero ella no entendió, quizás por ese momento mariposita en el estómago, ella no entendió toda la declaración que se hizo allí. Y quizás el novio también, cuando la esposa le dijo, me vas a amar en la pobreza y en la riqueza, cuando esté enferma, y cuando pase algo que Jafé Shalom no pase, y si yo estoy postrada, me seguirías amando. Y el novio, como está muy enamorado, dice, sí, acepto, pero no está escuchando bien la que tú vas. Pero no está mal tampoco, porque estás tan enamorado que dice, sí, acepto, luego entenderé cuando me toque la situación. Tal cual, Hashem es lo mismo que dijo el pueblo de Israel.
no entiendo todo esto, pero como te amo, Hashem, te amamos con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestra alma y con nuestra fuerza, después vamos a entender cuando nos toque la situación que tengamos que enfrentar conforme a tu mitzvot. Kehelek Hashem Amot. Hashem le dice Hashem le dice, eres parte de mí, eres parte del Creador, tienes chispa divina. Por eso yo te quiero buscar, porque tu esencia es mi esencia. No eres ajeno a mí, no eres una creación diferente. Sí, no eres, si hubiese una creación distinta, había un co-creador, y Dios no tiene co-creador, es el único creador. Entonces, yo te creé a imagen y semejanza, y yo quiero que tú vuelvas a hacer lo que fue el hombre al principio. Pero tienes que aceptar la Torah, tienes que aceptarla y decir que entiendo. No te pongas a cuestionar en qué significa no adulterará, no fornicará, no guisará el cabrito en la leche de su madre, no mezclará lana y lino. Eso es muy difícil ahorita. ¿Estás enamorado de mí? Sí. ¿Acepta? Se acepto. Fino. Después vas a entender los mandamientos. More, ¿eso no es fe ciega? Bueno, hay dos tipos de fe ciega, pero esto podría considerarse así. Eso es emunah. Emunah completa, emunah shelema. A veces dicen nuestros sabios que los únicos que pueden quejarse con Hashem son los enfermos. Tienen la potestad de hacerlo, porque están más allá que acá. Si los enfermos, bien enfermos, ellos sí pueden decirle, ¿por qué me pasó eso, Dios? ¿Por qué me pasa esto? Sí lo puedes cuestionar, porque está en un grado muy delicado de su alma. Pero una persona normal no tiene por qué cuestionar a Dios. Dios no es el culpable de las cosas que pasan en este mundo. Culpables somos nosotros. Las bombas, todo. La gente dice, qué difícil explicar por qué tantos niños mueren inocentemente. Qué malo es Dios. Esa persona no ha analizado las cosas. Esa persona que dice así no tiene neshama, no tiene ruach, no tiene inspiración divina. Está pensando carnalmente. Pero sí tiene explicación a estas cosas. Cuando no entendemos la ketubá de Hashem, no vamos a pensar como Hashem quiere que pensemos. No vamos a tener la mente del Mashiach, como dice 1 Corintios también. El deseo de Hashem, queridos Hajim, en Matán Torah, era volver a unirse con la parte que le pertenecía antes a él. Eso es Matán Torah. ¿Saben? Antes de Matán Torah, Hashem manejaba el mundo a través de su malachim. ¿Saben qué es la palabra malachim o malach? Ángeles. Es decir, antes de Matán Torah, él manejaba la creación con ángeles. More, un ejemplo de esto. Vemos todo desde Génesis hasta Éxodo capítulo 20, Shemot, que había muchos mensajeros. Abraham, es decir, los ángeles traían, es decir, realmente los ángeles no obedecían a los hombres, los ángeles obedecían a Hashem. David, como dice, y ahorita, vamos a ver, es decir, antes Hashem decía, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Nadie había clamado por Sodoma y Gomorra, nadie, ni Abraham. Eso Hashem, bondad, Hashem, mira, ustedes vayan y mándenle ese mensaje a Abraham, que es el único que está allí en conexión. Y díganle lo que vamos a hacer. Es decir, Dios mandando a los ángeles para que los ángeles informen al hombre de lo que los ángeles van a hacer, no para que le pidan una opinión al hombre, para que el hombre decida qué van a hacer los ángeles. ¿Okay? Eso sucedió entre Génesis hasta Shemot capítulo 20. Sin embargo, ahora, en Matán Torah cambia el papel. Ahora los ángeles están a servicio del hombre. Es decir, ahora los ángeles están de brazos cruzados esperando que el hombre decida orar para ellos orar, para que su clamor llegue a Hashem. El hombre, si no ora, los ángeles quedan así. Antes los ángeles predicaban al mundo la Besorá, la salvación. Ahora le tocó al hombre hacerlo. Y los ángeles se quejaron, dice un Midrash a Hashem, y dice, mira, este sistema no nos cuadra. Nos cuadraba que tú nos mandaras, pero el hombre teniendo libre albedrío, wow, sí, ahora estamos inservibles. De hecho, dice cosas que los ángeles anhelan hacer. Sí, ellos anhelaban predicar, ahora no pueden porque ahora le toca al hombre. ¿Se acuerdan de Daniel
el profeta Daniel dice que se lo ponía un principado. Y fueron muchos días. Cuando el hombre decide orar, no sabe que en las huestes angelicales hay muchas cosas, suceden muchas cosas, muchas oposiciones, muchas cosas. Hay malajim destructores, hay malajim benévolos, y muchos se oponen. Pero, ¿por qué? Porque los malajim se intranquilizan. Cuando un hombre eleva telfilá, cuando una mujer también los malajim rápido se activan. Oye, está orando este hombre, este es un sadí, vamos, ahora se eleva. Pero mientras ninguno ore, mientras ninguno cumpla mitzvot, los malajim están de brazos cruzados. Triste decir, bueno, como ahora el sistema cambió, yo me debo a que el hombre haga para yo llevar a Hashem. ¿Vieron qué gran responsabilidad eso en Matan Torah, lo que tenemos hoy en día? Entonces, esa era la responsabilidad. Pero en Matan Torah lo hará a través de Am Israel. Es decir, Dios, ángeles, todos los seres que Dios creó y luego hombre. Entonces, Dios daba luz, emanaba luz al hombre a través de estos seres. Pero ahora en Matan Torah, recibiendo la Torah, ahora es al revés. Ahora el hombre tenía que hacer cumplir mitzvot para que la luz pudiera llegar. Es decir, ahora va a succionar, ¿sabe? Succionar. ¿Cómo succiona esa luz? ¿Cómo succiona? Antes Dios daba luz. Pero ahora, como al hombre le compete hacer mitzvot, ahora el hombre succiona esa luz. Ahora tiene que hacer, hay que succionar, ¿no? Jalar. ¿Y cómo va a jalar? A través de mitzvot, a través de tefilá, a través de gesed, bondad, a través de hacer rigor, de hacer justicia. Si tú no haces eso, no vas a succionar nunca la luz de Hashem. No va a llegar todo el resplandor de Hashem hacia ti como sucedió en Matan Torah. Que hubo conexión. La palabra conexión o unión es ihud. Hubo ese ihud de parte del cielo. Los ángeles se quejaron de este sistema. Ahora los ángeles alaban a Dios cuando tú lo alabas primero. ¿Sabía eso? Hay gente que me pregunta, More, ¿qué significa cuando decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh? ¿Y por qué hacen eso así? ¿Saben? Cuando decimos eso, es una imitación de lo que los ángeles hacen arriba en los cielos. ¿Dónde está eso? Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vean todos los movimientos que hacen los ángeles. Por eso nuestros sabios establecieron que si los ángeles, la pregunta antes era, los ajamín dijeron, ¿cómo alabar a Dios? La Torá no nos especifica cómo el hombre debe de hacer. Pero al ver lo que los ángeles hacían, decimos, bueno, imitemos también. Si los ángeles lo hagan de esa forma, nosotros lo vamos a hacer en este plano físico. Dice que ellos alzaban sus alas, los querubines, los serafines, y dice que decían a viva voz, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces nosotros lo hacemos también para que ellos, como el sistema cambió, también lo puedan hacer. Antes lo hacían sin responsabilidad del humano. Hashem lo mandaba, ellos lo hacían. Ahora están así, mientras no hagamos Kadosh, tampoco ellos lo hacen al Creador. Ellos anhelan alabar al Creador. Y nosotros aquí sentados, perdiendo el tiempo. Es decir, un ejemplo, ¿no? Perdiendo el tiempo en cosas cuando Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí para que los malajim también puedan clamar también. Eso es lo que sucedió en Matan Torah. Hay, queridos hermanos, los levín. ¿Saben que la palabra levín viene de alabanza también? Los levín tenían la gran responsabilidad de elevar alabanzas al Creador. Porque a través de ellas, los ángeles también podían alabar al Creador. Una expresión que dice, miklave lahen libui. Que significa, mientras ellos cantaban, también lo hacían los malajim. Sí, que la tribu de Leví tenían una gran responsabilidad, que si dejaban de hacer lo que tenían que hacer, los malajim estaban inactivos. Entonces, queridos ajín, cada año se repite el mismo proceso del primer Shavuot, en el ámbito personal, en el ámbito grupal. ¿Para qué? Para llegar a tener un ihud, una conexión de alto nivel con Hashem. Pero para esto, ¿saben que ihud también significa cara a cara? Se dice que el único que vio cara a cara a Hashem es Moshe. Por supuesto, cara a cara es una expresión antropomórfica, no es que Dios tiene cara, un rostro con nariz y bocas. Cara a cara significa que estuvo más cerca de Hashem como ninguno. Eso significa cara a cara. Y en Matan Torah, Am Israel también tuvo de una u otra forma cara a cara con Hashem también. Ese nivel de conexión. Hicieron tikkun, rectificaron
lo que repararon lo que habían hecho 26 generaciones, ¿ok? Y ahora querían asumir el contrato matrimonial. Para Matan Torah, como les dije, había un proceso, una preparación. Como novia al fin, hay que prepararse. Akadosh Baruj Hu nos dijo allí, Kedoshim tiyu ki kadosh am. Kedoshim tiyu ki kadosh am. Hashem le dijo a su pueblo y nos dice a nosotros, ¿tú quieres unirte a mí? Solamente te voy a recordar una cosa. ¿Qué cosa, Hashem? Que yo soy Kadosh. Es decir, ya no me gusta esa unión. ¿No te gusta? Pues si tú quieres decir que yo voy a ser tu esposo, sabes que yo soy Kadosh. ¿Y sabes qué implica ser Kadosh? Incluso un pasaje de Hashem dice, sé santo porque yo soy santo. Eso es la que tú vas de Hashem. Sí, ¿cómo te vas a casar conmigo y andar por ahí haciendo de las tuyas? Es una vergüenza para el esposo, ¿me entiendes? Es como una ramera. Suena feo, pero es así. Cuando la novia anda por ahí haciendo de la suya, se convierte en una ramera. Qué vergüenza para Hashem, ¿no? Que su novia con la que él se desposó ande por ahí haciendo, inventando, cuando no tiene que hacer, cuando tiene que hacerlo, lo que dice la que tú vas allí. Eso es lo que pasó en la profecía del profeta Oseas, la ilustración que hizo del adulterio, ¿se acuerda? Muy fuerte, tal cual, porque a Hashem le duele esto, queridos Ajim. ¿Quieres apegarte a mí? Dice a Kadosh Baruj Hu, solamente te recuerdo que yo soy Kadosh. Solo te pido, dice Hashem, que no seas, que seas diferente a todo, ya que yo soy diferente a las corrientes de este mundo. ¿Sabían que dice en la misma Torah, el mismo dice, yo soy Hashem tu Dios, no hay dioses fuera de mí? ¿Se acuerdan? Dios, es decir, no hay otros dioses, yo soy único. Quiere decir que el mundo tiene corriente, tiene su Dios, el Dios dinero, el Dios del agua, el Dios de la tierra, pero yo no tengo nada que ver con eso. Es más, ellos no son parte de mí, ni su existencia tiene nada que ver conmigo. Eso lo inventaron ustedes, eso lo crearon ustedes. Pero si ustedes quieren casarse conmigo, tienen que sacar de su corazón todos esos dioses, porque yo no comparto mi gloria con nadie. Eso es establecer una ketubá. No comparto mi gloria con nadie. Me causa vómito las personas tibias, dice. O eres frío o eres caliente. Lo dice la Escritura. No quiero esa santidad, pero con cosas no. Esto a medias tintas. No, a medias tintas no se valen las cosas. Por eso di 10 palabras. Dicen nuestros sabios que es imposible cumplir los 613 preceptos. Y es verdad. Sabemos que es imposible cumplirlo porque hay preceptos que tienen que ver con ceremonia y muchas cosas. Sin embargo, los 10 mandamientos es el resumen de los 613 preceptos. Aunque sumado la palabra, aunque con cada palabra que usted cuente de los 10 mandamientos suma 320 palabras, ahí está englosado los 613 preceptos. Dicen nuestros sabios que cuando proclamamos el día de Shiván, es decir, el día de Shavuot, los 10 mandamientos es como si cumpliéramos, como así decirlo espiritualmente, los 613 preceptos, con los 10 mandamientos. Sobre 10 mandamientos, ¿en cuántas tablas está? Como le dije, ¿en cuántas? En 2. ¿Y por qué en 2? More, ¿por qué en 2? Ya lo he dicho muchas veces, porque 5 mandamientos tienen que ver con la relación de Dios con el hombre, y los otros 5 con la relación del hombre para con el hombre. Y también se refleja en 2 mandamientos. Con Dios amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, la segunda tabla, hombre con el hombre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso fueron 2 tablas. Shnai Lujot, 2 tablas. Lujot es tabla, Luach es una sola tabla de la ley. De hecho, todo lo que Dios creó en el mundo, dígame algo que Dios creó en el mundo que sea cuadrado. ¿Hay algo que Dios creó en el mundo que sea cuadrado? Recuerden, la tierra es redonda. Los árboles son redondos también, circulares. Las hojas no es que son redondas, pero no tienen forma, no tienen esquinas como tal así. No son, exacto, no tienen ángulos. Nada es redondo, nada es cuadrado. ¿Qué es lo único que Dios entregó cuadrado? La Torá.
Las tablas de la Torah. ¿Saben? Una cajita que se ponen los judíos aquí para rezar. Se llama tefilín. ¿Es redondo o cuadrado? Es lo único que hay cuadrado. Bueno, también. ¿Saben que en las mesas hay mesa redonda y mesa cuadrada, no? Y hay manteles redondos. Sin embargo, el talí, pudiendo haber sido redondo, ¿cómo es el talí? ¿Qué simboliza tefilín, talí en sus cosas geométricas? La Torah. ¿Por qué es cuadrada? More, ¿por qué cuadrada? Porque el cuadrado, primero, porque lo redondo, el círculo es un ciclo, habla de un ciclo, se vuelve a repetir todo, ¿no? Un ciclo. Sin embargo, Dios nos quiere trasladar de un ciclo rutinario, nos quiere trasladar a un cuadrado. El cuadrado no repite, es decir, el ciclo, porque termina en un ángulo. ¿Y qué significa cada cara de un cuadrado? Un nivel. Un nivel. Yod, Hei, Vav, Hei. 4 caras. Yod, Hei, Vav, Hei. Quiere que tú subas de nivel, te conectes con el Creador. Por eso las tablas fueron cuadradas. Hay una pintura que la pintan que es cuadrada y semicírculo, ¿no? Hay una pintura de no me acuerdo del pintor, que pinta la Torah, las tablas así cuadradas, pero arriba un semicírculo, ¿sí? ¿Ok? Comúnmente. Realmente no es así. No fue así según la Mishnah, las tablas fueron cuadradas, ¿ok? Entonces, queridos Sahim, tenemos que entender todo esto para saber el gran compromiso que tenemos con la Torah de Hashem y con Hashem, primeramente. Esa es la preparación, la mitzvot. La reina Isabel, un día, dice que iba caminando en su coche, ¿verdad? Y dice que vio a un judío con su peyot, ¿sabe qué es peyot, no? Allí su peyot vestido de negro, ¿sabes? Cuando vemos eso, para los que no saben, los que nunca han visto un judío y ven un judío ortodoxo, dice, es un extraterrestre, ¿no? Va con su dos así. Dice que la reina Isabel vio eso y nunca había visto nada semejante. Qué raro es esto. Y le dijo, epa, muchacho, ¿sabes qué? Mañana tienes una cita conmigo mañana, quiero conocerte. El judío se quedó así, wow, la reina Isabel me invitó. Sí, ven mañana a tal hora y para tomarte un cafecito conmigo. Oye, ese judío llegó a su casa y dijo, mañana es algo extraordinario. Lo primero que dice, ¿cómo voy? No puedo ir así con esta pinta. Se cortó los peyotes. Se puso un blue jean. Un traje. Se puso eso y cuando la reina Isabel dice, que manden a pasar a esa persona que yo vi. Y cuando pasa dice, no, ya va, este no era el que yo vi ayer. Muchachos, realmente no quería una cita con el de ahorita, quería una cita con el que vi ayer, porque tú haces una diferencia del resto del mundo. Es decir, que a veces, que Hashem quiere que tú seas diferente, eso se llama Kadosh. Kadosh significa que seas diferente al mundo. Apartado, Kadosh, apartado. Ahora fíjense bien algo. De las 613 mitzvot hay mitzvot positiva. Y cuenta nuestro jajamín que no todas las mitzvot positivas llevan verajá. ¿Saben qué es verajá, no? Bendición. More, ¿por qué será, verdad? Por ejemplo, si usted va a tomar un jugo, usted dice Sheakol Diyabi Baró, que todo lo bendices. Si tú vas a comer una fruta, debería decir Boré Pri Haet, si es fruta del árbol, o Boré Pri Adamat, si es una fruta de la tierra. Es decir, bendito eres tú, Hashem, que nos ha otorgado esta fruta de la tierra, ¿verdad? Tienes que bendecir. Si nos ponemos tefilín, decimos lejanía tefilín. Si nos ponemos talí, decimos lejitate batixi, o al misbah sixi, si es talí katán. Es decir, si vamos a leer la Torah, ¿qué decimos? Bajar banu mikol hamim benatan autorato, baruch atah Hashem, notem ha-Torah. Ahora la pregunta es, hay una mitzvah que dice que si tú encuentras un objeto perdido, debes, ¿qué cosa? Devolverlo, ¿cierto? Es una mitzvah positiva. Debes devolverlo. No se dice baraja. No es que, ay, esto era tuyo. Sí, ya va. Bendito tu Señor por haber encontrado esto y entregárselo a la persona. Eso no existe, no está escrito, no lleva verajá. Pero es una mitzvah positiva, debe llevar una verajá. No, ¿saben por qué? Porque el mundo también hace eso. De una u otra forma. Pero el mundo también sabe que si algo se le cayó a una persona, se lo debe de devolver. ¿No lo sabe el mundo? ¿Y esa persona que lo sabe, leyó alguna vez la Torah? No. Pero el mundo sabe que hay que entregar una cosa, pero que no lo haga y otra cosa, pero conscientemente que eso le pertenecía a otro. ¿Cierto? Por ejemplo, visitar a los enfermos. Es una mitzvah.
Pero al visitar a un enfermo no hay que decir, gracias Señor por visitar al enfermo. No se dice una verajá, claro, se reza por el enfermo, pero verajá, no hay una verajá. La pregunta es, ¿el mundo no visita a sus enfermos? No hay que estudiar la Torah para saber que hay que visitar a los enfermos. Entonces, ¿a qué llegamos a conclusión de esto? Que las cosas que el mundo hace no lleva bendición porque no hay diferencia. El mundo dice, a ver, ¿qué ustedes hacen? Nosotros visitamos a los enfermos. Nosotros también visitamos a los enfermos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros devolvemos objetos perdidos. También nosotros. Nosotros nos colocamos tefilín. Eso no. Nosotros cuando comemos damos gracias a Shem. El mundo no hace eso. De una u otra forma. El que bendice la comida, fíjense bien, las casas, yo he visto en casas venezolanas, gente católica, que bendicen la comida, personas que bendicen la comida. No necesariamente vieron, bueno, de una u otra forma, esa persona que, dos cosas, o le enseñaron su familia así, o estudiaron la Biblia. Y saben que es bueno agradecer, pero es porque tuvieron un conocimiento de la palabra. Pero en la mayoría de las personas en el mundo no bendicen los alimentos, se los comen y listo. Como un perro caliente, y todas las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, para hacer diferencia, para hacer kadosh apartado, tenemos que hacer la diferencia y saber que lo que el mundo no hace, nosotros con más kedushá, con más kavaná significa intención, hacer revivir esa mitzvah que el mundo no lo hace para ser diferentes. Esa es la diferencia. El jese, la bondad también. Por supuesto que el mundo también sabe hacer bondad. No hay una mitzvah una verajá para hacer mitzvah. Queridos ajim, el tikkun de Shavuot en la noche que se hace, ya pasó estas 2 noches, para alcanzar ese nivel, dicen nuestros ajamín que ese tikkun se hace leyendo 3 versículos de todas las parashot de la Torah. Leyendo 3 versículos de cada parashot de la Torah. No le había comentado, pero el tema del shiur de hoy, de esta clase, era el ser de la Torah. Se llama así, el ser de la Torah. Ahora llegamos a un momento donde quiero hablar sobre la Torah y el ser. Hay un fenómeno, digo fenómeno, siempre hay fenómeno porque a veces hay muchas personas que están confundidos. Hay un fenómeno que es moré. Si nosotros creemos en Yeshua, y vamos a ver si Hashem nos da entendimiento para poder entender esto. Si nosotros creemos en Yeshua, Él es la Torah, ¿por qué cumplir Torah? Parece contradictorio, ¿no? Ya Él lo hizo por mí. ¿Por qué hacer entonces lo que si ya Él es la Torah, ¿no? Si Él es la Torah, ya, creer en Él, suficiente. Hay muchos que piensan así. Y quizás vienen acá y bueno, sí, hay que guardar el Shabbat, pero la pregunta es, ¿para qué guardar el Shabbat si sigues creyendo que si Él es la Torah y ya lo hizo todo, tú no lo tienes que hacer? Entonces hay ese fenómeno que, o Yeshua es la Torah o es el Sefer Torah. Vamos a desencadenar esto, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay de un pergamino y Yeshua que se dice ser la palabra viviente? Vamos a ver todo esto y entenderlo en su contexto, para que vean que no hay una contradicción. La contradicción la llevamos nosotros. Pero quiero partir del punto de vista de la cosmovisión judía. El Beit Yosef, el Maram, Yosef Karo, el que sabe, Yosef Karo fue el creador o el compilador del Shulchan Aruch. Shulchan Aruch es un libro es un resumen de toda la vida judía, de que uno se levanta hasta que uno se acuesta, ¿no? Es el Shulchan Aruch. El Beit Yosef y también Rabbi Shlomo el Kabetz, que fue el compositor de Leja Dodi, ¿sí recuerdan este poema bonito que cantamos en Kabbalah Shabbat? Leja Dodi, Likra Kala, que tiene que ver también con novia, ven novia a recibir el Shabbat. Estos dos, dice que comenzaron a estudiar la noche del Shavuot, el Beit Yosef Maran y Shlomo el Kabetz. Empezaron a estudiar la primera noche, empezaron a meterse de a lleno. Y ellos estaban fuera de Israel. Por ende, fuera de Israel, ¿cuántos días de Shavuot son? 2. Dice que esa noche amanecieron, literalmente. Abría los ojos y era el mapa de Alaska, ¿no? Ya casi todos con las venas allí. ¿Sí? Allí. Y luego se miraron el Beit Yosef y Shlomo y dijeron, le damos de nuevo la segunda noche. Y yo dije, vamos a darle la segunda noche. Y volvieron. Dice que cuando ya eran las 2, las 3 de la mañana,
se le revela un ser. Se le revela un ser. Y ese ser les habla auditivamente. Porque ellos llegaron a un conocimiento tan profundo en esa desvelada que llegaron a tener una conexión con Akadosh Baruj Hu, así como en Matan Torah. Porque se desvelaron. Sabían que el desvelo no es porque los sabios dijeron, sino que el pueblo de Israel estuvo desvelado, estuvo ahí. ¿Para cuándo? Tranquilo, ¿cuándo? Hasta que empezó lo del humo, el toque del shofar. Y ahora sí, pero fue una desvelada. Por eso es una gran mitzvah meritoria quedarse despierto toda la noche hasta el otro día. Pero es difícil porque el otro día hay que ir a la sinagoga también a rezar. Bueno, por eso dice los sabios que el que se queda trasnochado, no es trasnochado tomando café y hablando con el otro, ay no, yo estoy despierto para... No, es trasnochado estudiando Torah, ni un minuto desconectado de la Torah, porque el pueblo de Israel estaba allí conectado también con esa Shejinah, porque era un proceso. Dice nuestro sabio que si tú no eres capaz de quedarte hasta el otro día, aunque sea, por ejemplo, el que se queda hasta las 2, ese es su nivel de comprensión de la Torah. Si te quedaste hasta las 11, ese es tu nivel. Y si no hiciste nada en esa noche, eso es lo que te queda de conocimiento de Torah. Pero si amaneces, vas a llegar al Sot. Y eso fue lo que pasó con el Beit Yosef y con dice que el ser se le reveló. El ser, pero ellos no lo... Es interesante que ellos, judíos, muy ortodoxos, no dicen Hashem, dice un ser se nos reveló. Un ser que no es Hashem, que está detrás de la Torah. Se nos fue revelado y nos dijo todos los secretos de la Torah. Nos dijo todas las cosas. Así lo trae una Agadot, un relato de lo que pasó en ese momento. Lo pueden leer el Beit Yosef y el Rabbi Shlomo. Ellos dijeron el ser. Ellos no dijeron el Mashiach. Ellos no dijeron ningún nombre. Sin embargo dijeron el ser. Pero vamos, ¿qué es eso del ser? Ahora, antes de seguir el rompecabezas, quiero hacer una pregunta y ustedes me van a decir lo que opinan. ¿Qué es Torah? A ver, ¿qué es Torah? Pueden levantar la mano y ¿qué es Torah para ustedes? Instrucción. A ver, otra persona. Enseñanza. Muy bueno, ajá. Constitución. Me gusta la diversidad. El corazón de Hashem. ¿Cómo? Manual de discusiones. Dar en el blanco. Legislación. Muy bueno, está bien. Realmente, la palabra Torah, gramaticalmente, tiene que ver con todo eso, dar en el blanco, instrucción. Pero sabemos si nosotros, en lo que estamos explicando, en el contexto que nos estamos metiendo, definimos la Torah como instrucción, dar al blanco el corazón, es decir, todo eso, estamos matando a la Torah. ¿Cómo es eso, David? Explícanos. La pregunta es, si es un libro de instrucción, la pregunta es, ¿el mundo no tiene libro de instrucción? Sí. Okay. Si es un código de instituciones, ¿los países no tienen código de instituciones? Que al parecer son buenos porque Hashem manda que haya constitución. ¿Qué más dijeron? Si es enseñanza, no hay libro de enseñanza, Sócrates, Platón, qué sé yo, también no lo hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la Torah y esos otros libros? Vida. Ahora cambiaron la perspectiva, ¿no? Vida. Ajá. Revelación divina. Revelación, dar en el blanco. Ok. Bueno, está dicho en el judaísmo, no es un invento, que la Torah, la definición de la Torah es un ser viviente. La Torah es un ser viviente. Ahí vamos. Eso no lo dije yo, eso lo dice el pueblo de Israel, los grandes sabios, los grandes jajamí. La Torah es un ser viviente, no son simplemente letras, un pergamino. Es decir, es un ser viviente. Por supuesto, más hay una enseñanza, una instrucción, pero más de eso, es decir, es un ser viviente Torah. Y para entender esto, que la Torah es un ser viviente, habló el Rabbi Yaakov Abu Hatzira. Rabbi Yaakov Abu Hatzira era uno de los místicos más grandes de la historia del siglo XIX, si mal no recuerdo. Y él puso, y más respetado de Israel, igual que otros, Baba Sali, Isaac Kadur y todo, pero Rabbi Yaakov Abu Hatzira, él ilustró esto de que la Torah era un ser viviente de la siguiente forma. Yo lo expliqué el jueves, lo voy a volver a explicar para los que no llegaron el jueves. Él dice, esto es
como si, esta ilustración es como si imagínense que hay un grupo de muchachos paseando alrededor de un palacio, ¿verdad? Están dando un tour y los muchachos, ese es el trono y qué sé yo, un palacio donde hay un rey, reina, príncipe y princesa. Dice que un muchacho de esto, curiosamente, no quería estar dentro del tour, él quería buscar a la princesa. ¿No? Muchacho al fin, yo quiero ver a la princesa. Se salió del tour buscando las habitaciones. Cuando ve, dice, hay una habitación muy bella y dice, esta es de la princesa. ¿Qué hace este hombre? Lamentablemente no puede. Abre la cortina. ¿Y a quién ve? A la princesa. La princesa. Se enamoró de la princesa. Cuando la vio se enamoró. Cierra. ¿Ven? Volvió a anotarse en los tours, ¿no? Y siempre abría la cortina, la palabra cortina en hebreo también es jalón o hijal también. Abrió, ¿no? Había un jalón, ¿no? Y veía a la princesa. Hasta que no soportó más, tocó la puerta, abrió la princesa, ¿qué estás haciendo? Y dice, mira, no puedo más, te he observado y yo quiero conocerte, yo quiero saber más de ti. Sí, pero que esto ya es un protocolo y voy a aceptar ese protocolo para poder conocer. ¿Qué hay que hacer? Hablar con el rey. Habla con el rey, le dice al rey que él está comprometido. Escuchen bien la historia, porque eso es una tipología. Está comprometido con las cosas del reino y con las leyes del reino y con las leyes del rey para tener una cita con su hija, la princesa. El rey dice, ¿en serio? Vamos a probarte a ver. Bueno, la primera cita. Sí, ya después, es decir, en un paso número 1 abrió la cortina y la vio, ¿verdad? Paso número 2, ¿qué hizo? Tocó la puerta para tomarla. Es decir, tomarla en el sentido de decirle que yo quiero conocerte. Paso número 3, habla con el rey para decir que él está de acuerdo, es decir, si está de acuerdo o no, ¿no? Y paso número 4, entonces, las citas. Sí, en la cita es donde se sienta la muchacha aquí, el muchacho aquí, empieza. Pero realmente una cita, incluso en Israel, la mujer no comienza el hombre. Por supuesto, ¿no? El hombre es el que busca, ¿no? Y el hombre comienza a abrirse. Mira, yo quiero tener una relación seria contigo, y esto, mi papá y mi mamá es así. Quien hace pregunta, ¿quién es? La mujer al hombre. Pregunta, la mujer no se abre todavía. No abre su corazón, no. La mujer dice, ajá, ¿y tu papá y tu mamá? ¿Cuántos hijos quieres tener? Bueno, eso, ¿qué haces tú? ¿Estudias Torah? No sé. ¿Eres ingeniero? ¿Y ya tienes casa? Pues no me vas a llevar por un rancho, ¿no? ¿Y ya tienes casa? Sí, eso me dijo mi suegro, por cierto. Si no vas a sacar a mi hija de su comodidad para llevarla. Y yo dije, claro, por supuesto, ¿no? Y entonces la muchacha dice, ajá, ¿cuánto ganas al mes, no? Para ver si puedes sustentar, ¿no? Porque la gente dice, yo soy un hombre, pero ajá, ¿tienes para mantener? Ok, cuando pasa las citas y la cita, ahora la mujer decide abrirse con el hombre, porque ya el hombre le dio todo su corazón, ya no hay más nada que decirte, ahora te toca a ti, ahora me voy a revelar a ti. Ahora mira, yo soy así, mi papá es así, nací así, y yo así, y empieza a darle los secretos de ella, hasta que ya la haces tuya en la jupa. Rabbi Yaakov Abu Hatzira hizo este relato para dar a entender la relación de la Torah como un ser viviente con la humanidad. ¿Cómo es ahora? Bueno, la Torah empieza, ¿cómo? Abriendo el Eijal, ¿verdad? Paso número 1. Paso número 2, la tomas, ¿verdad? Cuando la paseamos. Paso número 3, comienza, la abres. Cuando decimos Besoja Torah, ¿verdad? Y el paso número 4 es estudiar la profundidad. ¿Saben que la Torah se interpreta de 4 formas, Pardés? Pesaj, lo literal. Abre el Eijal, mira a la princesa. Lo literal, ¿verdad? Ahí queremos quedarnos todos. Paso número 2, remes. Tomas la Torah, acepto el pacto. Nace Benishma, no le entiendo, pero la acepto. Van conmigo, ¿verdad? La acepto. La Torah, ¿verdad? Todavía no hay el ser viviente en el paso número 2. ¿Se ha revelado? Simplemente
Paso 1, literal. Paso 2, que es lo que está lo que se está insinuando. Lo que se está insinuando, ¿ok? Paso número 3, drash. ¿Qué hace? Puedo abrirla, puedo estudiarla en su ámbito más, es decir, discusión, drash, discusión, ¿verdad? ¿Se ha revelado en el tercero el ser viviente? No. Paso número 4, sod. ¿Cuándo llegamos al sod? Cuando ya la novia decide revelársele a la persona, es decir, sí, es cuando ya el ser viviente que habita allí decide instruirte y enseñarte, y decir quién soy yo y manifestarse. Es interesante también que hubieron otros rabinos que muy viejitos escribieron cartas. Quizá hoy el pueblo de Israel dice eso es mentira, qué sé yo, pero hay muchos testigos que escribieron cartas diciendo quién era ese ser viviente. Pero ¿qué pasa? Como habían tantos seguidores y se cae todo, como en el siglo I. Aná y Caifás sabían que era el Mashiach de Israel, pero el negocio no se podía caer, ¿no? Por la plata baila el mono. Entonces decidieron seguir con su camino, pero sí sabían. De hecho, el mismo Caifás, si no te recuerdo, Anás, y Dios le dio un espíritu de nebuá, de profecía, para que profetizara quién era ese que estaba delante de él. Y se lo dijo en su casa. Sí, tú eres, yo sé que tú eres. Pocas palabras le dijo. Entonces, queridos Sahim, ese es el encuentro de Matan Torah. Hasta llegar, la idea no es la Torah cargarla, ya cumplí con Shavuot. No, Shavuot es que ese ser te sea revelado. Y ese ser se llama Yeshua HaMashiach. Que nuestros grandes no lo comprendan y sigan discutiendo ese tema. Se lo dejamos a Kadosh Baruj Hu porque él dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y tiene un plan, por eso tiene que acontecer endurecimiento. Por eso Israel tiene que poner freno con respecto al tema del Mashiach. Tiene que poner un freno y estoy de acuerdo porque es parte del plan de Hashem. Porque al final de los tiempos, los protagonistas sí serán ellos como tal, ¿no? Serán ellos los protagonistas porque verán a quien traspasaron y llorarán. Cuando lo vean dicen, ¡ah! Tanto que hablamos. Y era él. Por supuesto, siempre creyeron en ese Mashiach, ¿ok? Esa es la otra alternativa. El pueblo de Israel, a diferencia del mundo pagano, es que ellos creen en el Mashiach. No podemos desentender. Hay gente que dice, ellos se van para el infierno. De hecho, infierno, ¿no? Pero para un decir, ¿no? Ellos se van para el infierno porque no tienen el Mashiach en su corazón. ¿Quién dijo eso? Si es un pueblo, a ellos se hizo pactos primero. ¿Qué dice Dios en el olivo silvestre? Tú, rama silvestre, no te jactes que las otras fueron desgajadas, porque poderoso Dios para volverla a injertar. Es decir, que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. No habla la generación viva, los muertos y todos los que murieron ahorita Israel, porque son un pueblo de pactos, porque siempre pusieron su mirada en el Mashiach. Lamentablemente, el conocimiento, de una u otra manera, nosotros hemos venido al revés, como lo ha dicho el rabino, como lo ha dicho el Rebe. Muchos de nosotros venimos porque el Mashiach nos trajo a la Torah, es decir, nos trajo a las palabras, a la instrucción. El ser nos trajo a la instrucción. En el otro plano de nuestros mayores es al revés. ¿Me entiendes? Es al revés. Ellos están dentro de la instrucción para hallar el ser. Y lo hallarán, sea en esta oportunidad o cuando venga. Pero lo van a hallar porque están dentro de la instrucción. Pero nosotros hallamos al ser y el ser nos llevó a la instrucción para que se cumpla. Porque es bonito decir, ya tengo el ser, ya tengo el Mashiach, la Torah para afuera. No es así. La Torah hay una sola. El ser dice, ¿qué te dice Yeshua? ¿Qué te dice Yeshua? Bueno, yo no hablo por mi propia cuenta. La palabra que yo hablo es porque viene a Kadosh Baruj Hu. Y lo que yo hago es porque Él me dice que lo haga. Ustedes también tienen que hacerlo. Así como el Padre y yo somos uno, ustedes y yo también somos uno. Porque yo soy la instrucción, yo soy el mediador. La Torah en el judaísmo es el mediador entre Hashem y el hombre. Entre Am Israel y Hashem, la Torah es mediador. Si hay un ser que está detrás de la Torah, es el mediador. Por eso digo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie verá a Hashem si no es por mí. ¿Quién en mí? Ese ser de la Torah, el Mashiach. Pero no es así decir, bueno, yo creo, pero no. Es el combo completo. El combo. 2 tablas, el combo. El ser se te revela cuando tú vas a la instrucción. Él ya te dijo, ve a la Torah. ¿Tú quieres conocerme más a mí? ¿Tú quieres conocer quién es Yeshua? ¿Tú quieres conocer quién soy yo realmente? Ve a la Torah. Estúdiale en su Sot. Pero queremos conocer a ese ser abriendo la cortina. No. Siempre nos vamos a quedar estancados y dando mal testimonio a las personas cuando nos quedamos en lo primero. Queremos decir que ya es suficiente con el 2. No. Si queremos conocer la mente del Mashiach, como dijo Rav Shaul, él dice que el hombre espiritual tiene la mente del Mashiach. ¿Cuándo tenemos la mente del Mashiach? Cuando descubrimos su Sot. Cuando él ahora te dice, ya sabes, ya te abrí mi corazón, ya sabes quién soy yo. Pero sabemos eso cuando estudiamos Torah. Es así como lo trae muchos de nuestros jajamín, hablando del ser que se revela allí. Es interesante que la palabra Torah tiene 4 letras, que alude también a este sistema de interpretación Pardes. La Torah es un ser vivo, como le dije, número 1, quitamos el paroje, número 2, las señales, tómame, remes, pláticas. Ahora ella te cuenta todo su secreto, el Sot. Nadie es genio de Torah. Escuchen, nadie es genio de Torah si ella no decide revelarse a través de ese ser, el Mashiach. Albert Einstein pudiera haber abrido la Torah y sacado muchas cosas ahí, pero si Albert Einstein no indagó en el Sot de la Torah, no fue en ese plano, el ser no se le revela. Cualquier persona en este mundo intelectual, filósofo, Platón, Sócrates, pudiera haber dicho, yo me sé la Torah de tapa a tapa. Te la puedes saber de tapa a tapa, al caletre, pero si ella no se te ha revelado a ti, no eres un conocedor de la Torah, no eres un jajam. Entonces, eso es matán, dar, Kabbalah, recibimos. Y para terminar, la letra de la Torah, sabemos, no sé quién ha visto un Sefer Torah, ¿no? Bueno, el de aquí. Pero el Sefer Torah, usualmente hay algo que se llama Humash. Humash es un libro que tiene puntitos, las letras y puntitos, ¿no? Es interesante cómo los sabios sofer, los escribas en aquel tiempo, le colocaron, o los masoretas, le colocaron signos de puntuaciones. Por ejemplo, número 1 está la letra, número 2 están las vocales, número 3 están los signos de entonación, porque la Torah también se canta, y número 4 están las coronas, eso se llaman los tagim, que es decir, que en total son 4 cosas que encierra el Humash. Ahora, cuando abrimos un Sefer Torah, ¿saben lo único que hay? De esas 4 cosas hay 2 cosas. Solamente está la letra y las coronas, los tagim. Si ustedes pueden ver un Sefer Torah, incluso en esa misma pared, pueden ver que los tagim son coronitas que se le colocan a la letra por encima. Unas coronitas, ¿verdad? Eso se llama tagim. Ahora, es interesante como cada una de estas cosas alude a algo que tiene que ver con esto. La letra de la Torah alude a nuestro ser. Sí, la letra, la pregunta es, bueno, entonces ¿por qué no se le puso al Sefer Torah los signos de entonación? ¿Cómo voy a saber? Bueno, la letra, dice nuestro Jamín, alude a nuestro ser. Nosotros, ¿verdad? Nuestro ser. Los tagim, que son las coronitas, alude a la conexión que tiene nuestra alma con Akadosh Baruj Hu. De hecho, los tagim usualmente son de 3 ramitas. Y eso habla de nuestro nefesh, nuestra neshama, nefesh, ruach y neshama. Nuestra conexión con Hashem. Eso significa los tagim. La conexión que tiene nuestra alma con Akadosh Baruj Hu. Esto solamente depende del Creador. Pero ahora las últimas 2 depende del hombre con el Creador. Las vocales, ahora, que van a ser añadidas en un Humash, alude al libre albedrío. Y vamos a ver por qué. Alude al libre albedrío. Y las entonaciones, los tamim, aluden a las acciones. Ahora les voy a decir algo que yo sé que quizás muchos, ahora sí entendí. En el judaísmo hay muchos tipos de diversidades de cultura. Los Ashkenazim, los Sefardí, están los Hasid, están los judíos Mizrahi. ¿Sabían que la palabra Torah puede decirse Torah, Toira, Tura, Torí, también se puede decir?
Toira, Askenazí, Torah, Sefaradí, Mizrahi, hay mucho. La pregunta es, bueno, porque hay una sola pronunciación. No, porque la vocal la pones tú. Por eso es libre albedrío, ¿no? Por no decir. Es decir, el día que alguien, si es una congregación Askenazí, abre el Sefer Torah, pero no va a haber letras. Las letras las pones tú. Como fuiste enseñado, poner las letras. Las entonaciones las pones tú, las acciones. Pero la letra es tu esencia, la esencia que viene a Kadosh Baruj Hu, y ¿qué más? Y la letra, y los tagín, las coronas, ¿verdad? Que tiene que ver con la elevación. Eso sí depende de Hashem. Por eso hay una expresión que dice Ziatad Ishmaya, que significa ayúdame a contarle las mejores, a cantar las mejores vocales o a colocarle las mejores vocales a mis palabras. Eso lo decidimos nosotros. Y esa es la conexión que tiene que tener la Torah con nosotros. La Torah fue dada sin vocales. Las vocales le compete al hombre colocárselas. Es decir, en un sentido, porque a través de ellas tú decides el destino, tu masal. Eso es lo que significa. De hecho, la palabra Keter, que es corona, su numerología es 120. Y los 10 mandamientos tienen 120 letras. Incluso la Torá, cuando la sacamos, algo dinámico, ¿cuántos elementos tiene? A ver, dígame, es decir, el cofre, ¿cuántos elementos tiene? Dígame que ustedes ven cuando aquí se le quitan las cosas, ¿cuántos tiene? Dime, el medallón, a ver, el yat, el lápiz, ¿qué más? Las coronas y 4, o no sé si hay 5, 4, el cofre, 4 cosas también. Torah número 4, 4 cosas, Pardés 4, todo 4 caras, cuadrado, sí, cada cosa, y no voy a explicar lo que significa el yad, porque pero cada cosa tiene muchas simbologías para descubrir. Yo siempre les recuerdo esta frase, que la felicidad es una vida llena de significado en el judaísmo, en esto que nosotros vivimos, querido Ajim. Brit Hadashah, cito algunos pasajes para entender que ese ser que está detrás de la Torah es el Mashiach de Israel. En el Brit Hadashah, Juan capítulo 8, versículo 58, los fariseos, los escribas, pueden allí tener el pasaje para que entren en contexto, estaban cuestionando a Yeshua, ¿no? Al Mashiach, que él se decía ser Dios, qué sé yo, qué sé cuándo, cuando realmente lo estaban entendiendo a su punto de vista, ¿no? No es que se hacía ser Dios. Y él le dice algo interesante: antes que Abraham fuese, yo soy. Hay también otra confusión, ¿no? De cómo era el Mashiach antes de venir humanamente, ¿no? Antes de venir humanamente. ¿Cómo era? Es decir, ¿era igual así cuando...? Por supuesto que no podemos imaginarnos al Mashiach antes, eso le llaman en la teología también cristiana la teofanía, antes de venir a este mundo como un ser humano, no podíamos concebirlo antes como un ser humano en el cielo. Por supuesto que no. Recordemos que ahora él, en su condición ya resucitado, ahora asciende y se sienta a la diestra del Padre, ¿no? Ya es otra cosa. Pero antes estaba a la diestra del Padre, es decir, ¿cómo era antes? Es decir, antes no había subido humano ni había nacido antes de que naciera de Miriam. Entonces la persona a veces se hace como una idea que el Mashiach antes de venir a Miriam era así tal cual. No, es una idea ilógica. Es decir, el cielo, la divinidad, no hay nada físico. Todo es una metáfora, una conexión metáfora, ¿ok? Ahora, entonces, explícanos, antes que Abraham fuese yo soy, entonces ¿cómo se concebía el Mashiach? Y ahí es donde viene Juan 1.1. Juan 1.1, ¿qué dice? En el principio, de hecho, la traducción al hebreo que se hizo, es interesante que dice Bereshit también. Dice Bereshit, también como dice Génesis, ¿no? Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Y Juan dice Bereshit también, en el principio, la palabra, ¿verdad? Estaba con Dios, ¿no? En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no?
que allí se traduce logos, en griego, logos. Y logos viene haciendo en los textos, en los manuscritos también arameo, viene haciendo memra, el memra, que es la palabra, la Torá, realmente. Es como decir, en el principio era la Torá. La Torá estaba con Dios, era un ser viviente, y la Torá era Dios mismo, porque sale también de Dios la Torá. Entonces es interesante cómo cuando vemos a Juan describiendo la Torá, sí, en toda su esencia de la creación, ahora viene diciendo esto que acabamos de leer en el pasaje de Brija de allá. Dice, y esta Torá se hizo carne. Y esta Torá se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, y es interesante cómo también Felipe le dice al Mashiach, dice, bueno, muéstranos el Padre y nos basta. Es interesante cómo ellos todavía no se le había revelado, ellos no entraron en el Sot. Y Yeshua se puso así, dice, ¿en serio? ¿Me estás preguntando que no te muestra al Padre? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La gente dice, ay, entonces Dios tenía barba, era así. Eso es un error garrafal. Dios no tiene mano, no tiene barba. No lo hablaba Yeshua en su cuerpo físico. Dios no tiene cuerpo, Él es el Ein Sof, infinito. El día que usted describa a Dios, ya deja de ser Dios. ¿Sabía eso? A Dios no se le describe en toda su plenitud, porque Dios es infinito. ¿Lo infinito se puede describir? No, porque ya sería finito entonces. O sea, Dios no tiene límites, no tiene límites, pero Él se manifiesta a través de nombres. Por eso Dios tiene muchos nombres. Dios se le atribuye cosas humanas, la mano de Dios, para entender de que Dios es dador. Los pies de Dios, para que Dios camina también contigo, pero no es que Dios tiene pies. Entonces, cuando Yeshua dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está hablando de su esencia, como creó al primer Adán, que dice a imagen y semejanza. No es imagen del cuerpo, es una imagen que tiene que ver con el espíritu, con la Neshama, con tu alma. De hecho, y los talmidim entendieron muy bien, no dijeron, ya va, tú te pareces a Dios. No, porque ellos no tenían el concepto de que cuando dice, me ha visto a mí, se refería a que Dios se parecía a Yeshua. Eso es un error garrafal. Se refería a su esencia, a sus acciones. Todo lo que vino a hacer el Mashiach es lo que le mandó el Padre, no vino a hacer. Dice, fue tentada en todo, mas no pecó. Eso es Juan 14:9. Que dice también Hebreos 1, y ya con esto doy lectura y culmino. Hebreos 1 es como decir la Ketubá, como decir del Mashiach. Hebreos capítulo 1 nos habla de ese ser que está detrás de la Torá, que nos ha sido revelado. Hebreos capítulo 1 dice así. Escuchen bien esto y llevémoslo a lo que explicamos hoy. Dice, Dios, Hashem, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, miren por quién habló, por los padres, por los profetas, ¿ok? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Quién sustenta todas las cosas? Dice, ¿no? Todas las cosas con la palabra de su poder, esa instrucción, la Torá. Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, ahora dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, tanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios ama? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sí, fue engendrado hoy y otra vez, escuchen, dice, y otra vez, sí, segundo engendro, ¿no? Es decir, otra vez yo seré a él por padre, es decir, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. La pregunta es, ¿cuándo fue antes hijo? Desde la creación. Ahora lo vuelve a hacer cuando viene al mundo. Por hijo, y otra vez cuando introduce, está hablando de esa segunda vez, cuando viene al mundo, introduce al primogénito en el mundo, habla de lo terrenal, ahora lo introduce, antes no estaba dentro del mundo, ese ser no estaba dentro, ahora lo hace terrenal,
un cuerpo hecho de carne. Lo introduce en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, esa palabra adoración también hay que evaluarla. Esa palabra adoración habla de kavod, honrar. Cuando usted saca la Torah, ¿qué hace? Eso es una adoración, pero lo que pasa es que en nuestro español y en nuestra mente occidental, fulano le dieron un vaso a un rabino, eso es idolatría. No, señor, hay que estudiar bien cómo son la honradez, es decir, cómo se honra, qué es adoración a Hashem y qué es adoración también, es decir, que en una forma que es reverenciar también a un moré, a un rabino, son dos cosas diferentes, ¿ok? Dice que él recibió esta adoración, dice, ciertamente los ángeles, dice el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Los ángeles lo hizo así. Pero ahora, más el Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como vestidos los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que están, de lo que serán herederos de salvación? Esto tiene que ver cuando le dije que cambió el sistema, ¿no? Ahora los ángeles asumen a obedecer a los hombres que temen a Hashem. Queridos Ajim, nosotros sí podríamos comprender esto, quizás nuestro pueblo no lo va a comprender hasta que sea el tiempo de la siega, pero ese es el ser que está detrás de la Torah. Es el que por él fueron fundados los cielos y la tierra. ¿Sabían eso? Por el Mashiach. La pregunta es, ¿saben que hay algo encerrado? Apocalipsis encierra un mensaje a las cartas a las congregaciones, a las Keilot, ¿verdad? Esmirna, Éfeso. Y en una de ellas siempre se le manifiesta a Yohanan, el Mashiach, diciendo, yo soy el alfa y lo omega. Es interesante que como aquí se está escribiendo en griego, por supuesto se está hablando de la primera letra del alfabeto griego y la última, que es la omega. Sin embargo, si lo llevamos al hebreo, está diciendo yo soy Aleph y Tav. Es importante, interesante cómo cuando en el principio Bereshit dice Bereshit bara Elohim et. Et es Aleph Tav, ahí está el Mashiach. Él es el primero y él es el último. Ese es el Mashiach. Mashiach, el primero y el último. ¿Por qué? Porque tuvo un comienzo, por supuesto, y va a tener un final. ¿Cuál es el final del Mashiach? Cuando él entrega el reino al Dios y Padre, como lo hizo Joseph con Paró. Por eso él es el Aleph y el Tav. Cuando venga, será su última venida, ese es el Tav. Vino en Aleph, es decir, creó el mundo con su Aleph. Aleph, la primera letra del alfabeto, ¿verdad? Se creó el mundo. Cabeza, Rosh, Aleph. Pero ahora terminará esto con Tav. ¿Cuándo? Cuando venga en su venida a juzgar a las naciones y hacer lo que va a hacer. ¿Para qué? Para establecer un orden mundial y entregarle el reino a Kadosh Baruj Hu. Eso es lo que es el Mashiach. Apocalipsis 1.8 lo dice, Juan 3.35 también, Colosenses 1.15 al 17 dice que él es la imagen del Dios invisible. Y Juan 1, el 1 al 18 es el legado de que esa Torah es viviente. ¿Y quién es ese ser viviente? Nuestro Mashiach, Rabbenu. Entonces, queridos Ajim, que esta porción, este estudio, fue un shiur estudio de Matan Torah, lo podamos llevar y atesorar en nuestro corazón, no como que, ay, qué bonito el moré y qué palabra, no. Que cuando usted se vaya de aquí, comience a atesorar esas palabras que Hashem dio en Har Sinai en su vida. Que esa palabra sea viviente. ¿Se acuerdan cuando decimos aquí, a través de quién? Palabra, claro que es viva. La Torah fue escrita en un sefer. Que lo que está allí se ha escrito aquí. Y llevarlo al secreto. ¿Ok? Que tengamos ese compromiso. Y decimos toda esa declaración, decimos, Nace, Benishma, Matan, Torah. ¿Qué significa?
haremos y obedeceremos la Torá que nos ha sido entregada. Shabbat Shalom. Queridos oyentes de las redes sociales, allí de Instagram, plataforma Instagram, para mí también es un gozo que hayan podido escuchar de esta hermosa clase que tiene que ver con este día festivo de Shavuot y que también ustedes puedan regocijarse en la Torá y puedan atesorarla en su corazón. Amén, amén. Shabbat Shalom.